Naredo. Jorge Gómez Naredo, ya lo sabe, es coordinador del periódico Regeneración, colaborador de Polemón MX y miembro de esta familia sin censura. Pues vaya quemón del presidente a Felipe Calderón, a Vicente Fox, los dos esquizofrénicos que no paran de atacar a la 4T, y vaya exhibidota que le pone al periódico Reforma. Mi querido Jorge, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿cómo estás, querido Vicente? Muchas gracias por todo, y pues ya sabes que la solidaridad aquí siempre está para contigo y para con todo el equipo de Sin Censura. Fíjate que estas declaraciones de Andrés Manuel son muy interesantes hoy en la mañanera, porque ayer con lo de Dos Bocas, pues yo creo que todos de una u otra forma supimos, hubo como una estrategia de bots, hubo una estrategia de trolls, hubo dinero en redes sociales, en Facebook, en Twitter, para alzar, digamos, ciertas tendencias como AMLO asesino o AMLO Díaz Ordaz o cualquier cosa, por un conflicto sindical que se dio, donde sí hubo elementos de violencia y donde evidentemente eso se debe de investigar, pero la forma en cómo lo quisieron presentar pues es absurda, ¿no? Así como diciendo Andrés Manuel es el gran represor, comparándolo con las peores represiones, especialmente de Díaz Ordaz, pero haciéndolo como si fuera un dictador, ¿no? En este discurso que la oposición siempre ha querido hacer de Andrés Manuel. Y hoy, y Reforma se portó de una forma muy poco irresponsable, muy poco responsable, y además, bueno, como es su modus operandi, pero terrible, ¿no? Porque prácticamente dio a entender y afirmó y confirmó casi que una persona había fallecido en estas enfrentamientos que hubo en la refinería, en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Y entonces, a partir de ahí, pues Felipe Calderón comparte esa nota donde supuestamente había fallecido una persona, para que prácticamente lo compruebe y que quede la imagen de que en la obra, una de las obras más importantes del sexenio, que es la refinería de Dos Bocas, se reprime a los trabajadores y además se les mata, ¿no? Con balas y estas cuestiones que hubo. Y creo que la respuesta, pues, de Andrés Manuel fue muy clara. O sea, estos personajes, Felipe Calderón y Vicente Fox, no deberían de estar haciendo ningún tipo de comentarios acerca de la política. Lo único que demuestran en el caso de Vicente Fox, pues ya es una cuestión como muy enfermiza, ¿no? Porque pues es como indigno que sea un expresidente mexicano con todo lo que dice. Y en el caso de Felipe Calderón, pues es el aferrarse por todos los medios posibles al poder, ¿no? O sea, él, que hay que recordar, como dijo hoy Andrés Manuel, se robó la presidencia en el 2006, recordemos ese fraude terrible que hubo, ese haiga sido como haiga sido, que fue como su frase más importante, es decir, yo gané haiga sido como haiga sido, y entonces así fue como quedó. Y bueno, el punto es que no deberían de estar haciendo, o sea, deberían de estar dedicados a la parte privada, y quizá deberían de estar en la cárcel, ¿no? Pero dedicados, y no estar entrometiéndose en la política, y muchísimo menos haciendo estas campañas terribles, ¿no? Por eso lo que menciona Andrés Manuel, y es otro de los elementos importantísimos de su gestión, es: del 2024 yo me voy a ir a Palenque, y ya no voy a hablar de política durante 2-3 años, no voy a hablar de conflictos, y se va a dedicar a escribir. Entonces, me parece que esa es una de la altura de miras de un presidente completamente democrático, que apuesta a que pues el pueblo va a decidir el futuro de México, dejo las bases de un país y me retiro, no como estos personajes que pues ahorita están haciendo grilla política, y que aparte pues utilizan estas noticias, estos medios de comunicación tendenciosos como es Reforma, para golpear al gobierno y para hacer campañas muy bajas, campañas de desprestigio y guerra sucia. Fíjate, mi querido Jorge Gómez Naredo, hablando de guerra sucia, hablando de campañas, hablando de desinformación, estaba revisando en Twitter y me encontré un tuit de Guille Vidal que dice, con la fotografía de Broso y Loret: el nivel de decadencia del diálogo político en México es sumamente preocupante, y gran parte de la responsabilidad recae en los medios que impulsan a personajes tan mal informados y mal informantes como Chumel, Dresser, Sarmiento, Riva Palacio y por supuesto Loret y Broso.
Bueno, pues pongamos en la lista de los pasquines inmundos, no solamente al Reforma, por la lamentable cobertura de lo que ocurre en Dos Bocas con un sesgo político loco, asqueroso, sino también al Universal, que le da vuelo al sketch de Broso y de Carlos Loret de Mola, y dice: Broso y Loret descubren el juego del bienestar de Andrés Manuel López Obrador que podría consolidar a la 4T. Y dice: en el episodio número tal de Broso y Loret para Latinos, el payaso y el periodista encontraron que nada sirve en la sucursal del Banco del Bienestar, el símbolo del fracaso, y que el proyecto podría quedar en maqueta. Loret y Broso recordaron que el personaje no tan conocido encargado de las sucursales del Bienestar fue Gabriel García, operador electoral y financiero de López Obrador, el que le manejaba las mapacherías en la campaña, fíjate, así lo publican, el que le levantaba el dinero y al que tenía en oficina en Palacio Nacional, pero que después chisparon tras el fracaso electoral de junio pasado. Loret de Mola señaló que si Gabriel García hablara, nos enteraríamos cómo el presidente López Obrador ha vivido todos estos años y de dónde ha salido tanta lana para las campañas. El payaso señaló que otras obras del sexenio se van perdiendo en el desmadre general, así como el Banco del Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Gas Bienestar. Mira, creo que el problema no radica en un sketch de Loret y de Broso, sino que a la gente se lo vendan entre sketch, cómico, noticioso, de opinión, musical, y la gente se confunde y no sabe lo que es el sketch, lo que es la opinión, lo que es noticioso y lo que es ya de plano mezquino y cizañoso. Estos personajes verdaderamente lamentables que le besan los pies a gobernadoras como Maru Campos, que le hacen el juego a candidatos como en su momento se lo hicieron a Samuel García, que apapachan y le besan la pelonera a personajes como Enrique Alfaro, pues muy críticos del poder, entendió el que entendió Jorge Gómez Naredo. Sí, fíjate que ayer vi esa nota que sacó el Universal, que prácticamente la saca cada vez que hay un programa, ya sea del programa de Loret o ya sea del programa este que le llaman Broso y Loret. Y vi también en YouTube lo que sacaron Broso y Loret, y es verdaderamente, o sea, terrible. Entran en un sketch a una sucursal del Banco del Bienestar, ¿no? Y sacan que está inundada, que está toda sucia, con un guión, ¿verdad? A mí me parece que muy poco cómico, si es que es un sketch cómico, todo actuado, pero además una producción bastante amplia, ¿no? Porque pintaron ahí una parte del bienestar, hicieron unas oficinas, ya venían de otro programa en Broso y Loret, o Loret y Broso, no recuerdo cómo se llama exactamente, donde supuestamente era el laboratorio de la 4T, ahora se fueron al Banco del Bienestar, y terminan relacionándolo con esta serie nueva que hay esta serie coreana, que hay en Netflix, que se llama, no sé qué, del calamar o algo así, pero con una buena producción, que evidentemente implica bastantes recursos, que yo imagino que ya no van a salir de Michoacán, sino de otros lugares, pero sí es una cuestión de mezcla, porque es como una cuestión cómica, pero desinforman, pero son supuestamente críticos, y entonces cuando están platicando hablan de cosas en contra de Andrés Manuel como si fueran ciertas todas. Entonces me parece que eso, y además la forma en cómo se promociona, ¿no? Porque por una parte se promocionan en YouTube, después se promocionan en el Universal, se promocionan en páginas en Google, y me parece terrible porque uno puede decir, bueno, pues están en su derecho, ¿no? Pero creo que también aquí hay una cosa muy interesante, y es, a mí todos los días me salen o anuncios o la llegada de Loret de Mola, cuando dicen un montón de cosas que son un montón de mentiras, muchas de ellas que denigran, y de repente, por ejemplo, en el caso de Sin Censura, ¿no? Que hay una seguramente denuncias y echan abajo un canal, ¿no? A mí me parece que esto es
poco ético de estas plataformas como YouTube, y ahí se nota también que existe el dinero metido en estos elementos. No solamente es el algoritmo, sino también son las campañas, sino también son muchas cosas, y creo que la censura se está dando en otros espacios, ¿no? Es decir, decimos desde el gobierno federal no hay censura, ¿no? Pero estos medios que después se quejan de censura, junto con otros grupos, pues son los que terminan censurando y son los que están encargados muchas veces de emitir las censuras, de golpear a los canales, de golpear a las páginas, y es una lucha terrible, ¿no? Y entonces estamos en esa parte, y claro, o sea, indigna, por ejemplo, que el Universal maneje como nota, porque la nota es larguísima, creo que son como, si los pones en una cuartilla, son como 3, 4 cuartillas, alabando el sketch de Broso y Loret. Y bueno, pues es parte de estos grupos de medios que evidentemente tienen muchísimos intereses y que influyen en muchísimos espacios, y que pues que no hay que dejarse, ¿no? Porque estos medios durante muchísimos años le han hecho muchísimo mal al país, y creo que no abonan ni a la pluralidad, ni abonan ni a la libertad de expresión, y sí abonan a un periodismo terrible, como bien lo mencionas. Lo que la cobertura de ayer de Reforma va en contra de todos los mínimos principios éticos, periodísticos, que debe tener una cobertura de un conflicto como el que sucedió ayer en Dos Bocas. Y es importante que sigamos poniendo el dedo en la llaga. Por eso te pido que cerremos con una reflexión, porque sé que tienes que correr, Jorge Gómez Naredo. En momentos en los que se viene la revocación de mandato el próximo año, en momentos en que se define una de las reformas más importantes de la Cuarta Transformación, como el de la reforma energética, en momentos en que se vienen después las campañas para el 2024 y la continuación o no de esta Cuarta Transformación y del legado de Andrés Manuel López Obrador, la gente tiene que tener acceso a los diferentes puntos de vista. Y en los medios de comunicación tradicionales, todos parecen soldados del PRI, del PAN, del PRD, de Claudio X González, de esta putrefacta alianza. Con esa reflexión, con este comentario, te doy la pauta para que cerremos con una reflexión, Jorge Gómez Naredo. Sí, indudablemente nunca ha sido fácil, ¿no? La historia de los medios de comunicación y de lo que han hecho como una voz única, es terrible, ¿no? Durante muchísimos años prácticamente los medios tuvieron la única voz, lo que ellos decían era lo que era, y hubo muchísima corrupción. Gracias a estos elementos, estas cosas tecnológicas, ¿no? Las plataformas, las redes sociales, se ha roto este privilegio, prácticamente, no monopolio, porque no eran solo uno, sino duopolio u oligopolio de los medios de comunicación, y han entrado muchísimas voces que antes eran completamente silenciadas. Pero al fin y al cabo, la batalla por la libertad de expresión en estos espacios que permiten, por un lado, que haya estas posibilidades, pero que también restringen estos canales, porque estos medios también presionan, es una batalla que se da todos los días. A mí me parece que es muy lindo que la gente que escucha Sin Censura esté apoyándote como siempre lo ha hecho, y que ahora lo haga con más ganas, porque creo que esas labores tan importantes que se hacen de estos espacios noticiosos, que uno puede estar en contra o a favor de lo que diga tal o cual persona, pero creo que hay un elemento que es importantísimo, y que es el de la pluralidad, es decir, que abona a la pluralidad y abona a que se rompa esas voces únicas que antes estaban en los medios y que tienen completamente, o que tenían completamente cooptado, y que siguen teniendo una gran influencia en ello. Por eso mi compromiso también es con tu labor informativa independiente desde tus trincheras. ¿En dónde te podemos apoyar? ¿En dónde te podemos respaldar? ¿En dónde te podemos compartir y leer, mi querido Jorge Gómez Naredo? Pues yo participo en este esfuerzo que también hacemos, se llama polemon.mx, es una página web, y bueno, ahí nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter es Revista Polemon. Coordino el periódico Regeneración, que se puede descargar de la página Morenflix, y bueno, también en redes sociales estoy como JG Naredo en Twitter y como Jorge Gómez Naredo en Facebook. Querido Jorge, te mando un abrazo y gracias por acompañarnos.
Igualmente, querido Vicente, un abrazo a ti y a todos los que hacen posible Sin Censura y al amplio auditorio que te escucha y que te apoya. Eso es muy lindo y entonces saludos a todos. Gracias, es Jorge Gómez Naredo hablando con nosotros sin censura.